el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Está hablando Dios. Y así, por mi mano, llegaron a ser todas las cosas, dice Jehová. Pero yo, dice él, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En la antigüedad, los profetas comunicaban la palabra de Dios y declaraban: así dice el Señor. Y la gente quedaba petrificada. Y ellos no daban ningún mensaje sin hacer referencia al origen de ese mensaje. Por ejemplo, si el rey David mandaba a un fulano, tenía que decir: así dice el rey David. Pero no es lo mismo cuando dice: así dice el Señor, porque lo que Dios habla es eterno, no pasa de moda, tiene importancia, es imprescindible, tiene valor, tiene fundamento. ¿Por qué? Porque el origen es de Dios. La palabra se originó en Dios. Ahora, si yo te hablo por mi propia cuenta, no tiene valor, no tiene peso. Pero si cito la palabra de Dios, el Señor está esperando que aquellos que la escuchan tiemblen a su palabra. Si tienes conciencia de que vas a escuchar la palabra de Dios, vas a disponer mejor tu corazón para recibirla, porque de lo contrario solamente serán palabras que resuenen. Y si lo que escuchamos son palabras humanas, ideas de hombre, esas ideas son discutibles. Pero si Dios habla, eso tiene peso, debe ser creído. Así que si vienes a la iglesia y escuchas la palabra de Dios, pero no le prestas la atención, es porque las estás escuchando como palabras humanas, las estás escuchando como si fueran mis palabras. Llegaste inseguro a la iglesia y te vas a salir inseguro también. Llegaste sin paz y te vas a salir sin paz. Pero cuando tienes conciencia de que lo que oyes es palabra de Dios, vas a sentir como una espada de doble filo que penetra hasta partir lo que está en tu alma y lo que está en tu espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para descubrir tus pensamientos más ocultos y producir una transformación en tu mente, en tu corazón y en tus circunstancias. Entonces, mi deber es hablarte la palabra de Dios y el deber tuyo es escucharla. Porque está claro que si la palabra no viene de Dios, no va a hacer efecto. Si la palabra viene de un pensador, de un filósofo, de un teólogo, de un historiador, es palabra humana. Pero la palabra de Dios es palabra del Todopoderoso, del que sustenta el universo con su palabra. Y es tan importante que quienes la escuchan tienen que temblar a su palabra. El pueblo puede escuchar muchas voces, pero cuando el profeta declara y dice: así dice el Señor, es otra cosa. Les voy a contar un poco de historia para que puedan entender lo que es la palabra humana y lo que es la palabra de Dios.
Durante la Revolución Francesa se introdujeron nuevas ideas de pensamiento. ¿Cuántos han escuchado acerca, de ejemplo, nomás en la Revolución Francesa? Porque para saber estas cosas se tiene que leer. Bueno, pero ya saben dónde comenzó esto. Ahí fue que introdujeron las nuevas ideas en el pensamiento. Ahí se separó la Iglesia del Estado y se creó una nueva forma de gobierno. Hasta antes de la Revolución Francesa, el pensamiento humano general era que Dios era soberano. Pero luego de la Revolución, el soberano se convirtió en el pueblo. El pueblo se convirtió en soberano. Hay un programa de televisión que dirige Jimena Antelo, ¿lo han escuchado? ¿No es cierto? ¿Sí? No mentirás se llama. Y por supuesto se pueden contar con los dedos de la mano a los que dicen la verdad. Pero llega el momento que ella dice, vamos a ver el soberano, vamos a ver qué dice el soberano. Y no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo al pueblo. Y entonces ella comienza a leer los mensajes que salen en su pantalla. Para nosotros los cristianos, Dios sigue siendo el soberano, no el pueblo. Ahora se dice, Dios no tiene nada que ver con el gobierno, porque no vamos a permitir que Dios se meta en el gobierno, tan solo porque desconocen la Escritura y aunque el hombre lo niegue, Dios sigue siendo el soberano. Salmo, mire lo que hace Dios con esa gente. Salmo 2, versos del 2 al 4. Los reyes de la tierra, dice, se rebelan. Los gobernantes confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de este yugo. Y el Rey de los cielos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Rey de los cielos? Se ríe de ellos, se burla de ellos, porque nadie puede ir contra el verdadero soberano que es Dios. Hubo pensadores como Durkheim, que fue un sociólogo, un filósofo francés, que afirmaba que la sociedad se caracterizaba por la solidaridad social y estableció la sociología como disciplina académica. Y fue considerado uno de los padres fundadores del positivismo, introduciendo la idea de que el hombre no necesita de Dios para dar buenas enseñanzas morales. Y expresaba, nosotros podemos poner las normas y enseñanzas morales. ¡Qué atrevimiento! La enseñanza laica es netamente humana. No es lo mismo enseñar, no se debe mentir, que tomar el mandamiento de Dios que dice, no mentirás. Hay una gran diferencia cuando esa enseñanza viene de Dios. Si Dios lo dice, entonces para tus orejas. Si el hombre lo dice, es solamente una idea humana, discutible, porque el que lo dice es un mentiroso. Es muy importante que tengamos siempre en cuenta la verdad. Dios es el Dios del cielo, es el Dios de la tierra, por encima de Él no hay otro. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene el control de todas las cosas, arriba en el cielo y abajo en la tierra. En otras palabras, Dios gobierna. Parece que no, pero las cosas que nos parecen que no, es porque Dios las permite. Deuteronomio 4:39 dice, reconoce y considera seriamente hoy. ¿Cuándo vas a reconocer seriamente? Hoy. Que el Señor es Dios de arriba del cielo y abajo en la tierra y que no hay
otro. Dios genera en el hombre temor de Dios y la confianza en su poder y en su cuidado. Cuando los profetas hablaban al pueblo, mucha gente no lo creía, como se ve en el libro del profeta Ezequiel. Y el Señor le dice a Ezequiel: diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que las palabras que yo hable se cumplirán, dice el Señor. Entonces Dios le está recordando a su pueblo que Él es fiel y que cumple su palabra, porque ellos no creían lo que decía el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel hablaba de parte de Dios. Así que Dios tuvo que asegurarles que el cumplimiento de lo que estaba diciendo el profeta Ezequiel o Dios mismo por boca de Ezequiel no tardaría en cumplirse. Ahora, mucha gente le cree más al hombre que a la palabra de Dios. No se dan cuenta que el único que habla de restauración, de vida, de bendición, de victoria es Dios. El 9º mandamiento se encuentra en Éxodo 20:16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Está diciendo, no mentirás. Y este principio incluye toda la forma de mentir, incluyendo el perjurio, la deslealtad, la traición. Y está recalcando la importancia de la verdad. Dios es un Dios de verdad. Está escrito que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que Él quiere que aprendamos a odiar la mentira, a odiar la deshonestidad y amar la verdad. Es por eso que nosotros como creyentes debemos prestar atención a lo que Dios dice, porque no es palabra humana ni moral de hombre, es palabra de Dios, quien es verdaderamente el único soberano. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y orando también Jesús a su Padre le dijo: tu palabra es verdad. Entonces el 9º mandamiento está diseñado para prevenir la calumnia, la perversión de la justicia, como le dijo Dios a Moisés y a los israelitas, y a los de aquí también les dice lo mismo. Éxodo 23, del verso 1 al 2 y del 6 al 8. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravio. Se pasa al 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no voy a justificar al impío. No vas a recibir regalos, no vas a aceptar coimas, porque el regalo enceguece a los que ven y pervierten las palabras de los justos. La mentira y deshonestidad pervierte, corrompe los corazones y son abominables a Dios. ¿Hay algo que sea imposible para Dios? Hay algo que es imposible para Dios y está en Tito 1:2. Es imposible que Dios mienta
Hebreos 6:18 dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Ahora, el que miente es Satanás, porque él es padre de mentira. Jesús explicó a los que se justificaban a sí mismos y se burlaban de él. Y les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque él ha sido asesino desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así que cuando está hablando mentiras, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. La primera mentira registrada en la Escritura fue cuando Satanás, a través de la serpiente, le dijo a Eva que Dios le había mentido. Génesis 3, del 4 al 5 dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente estaba llamando mentiroso a Dios. Por eso anhelamos el día en que Satanás ya no engañará más a las naciones. Apocalipsis 23. No mentirás. El espíritu del 9º mandamiento va más allá de jurar falsamente. Cada una de nuestras palabras debe ser confiable. No es necesario jurar, como Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Ya oyeron ustedes a los antiguos, le dijo, no perjuren, sino más bien cumplan al Señor su juramento. Pero yo les digo, le añado a eso que ustedes aprendieron, no juren en ninguna manera. No juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque ahí asiento mis pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por su cabeza juren, porque no pueden hacer blanco o negro un solo cabello. Que su hablar, el hablar de ustedes sea sí, sí, no, no, porque lo que es de más del malo procede. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que sustituyamos la mentira con la honestidad de nuestras palabras y nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿Qué sucede con las mentiras blancas? Algunos se preguntan, se preguntan a sí mismos, o se dicen o afirman, ay, no es posible decir siempre la verdad. Por eso se inventaron las mentiras blancas. Son necesarias. Así nos evitamos de herir a otros, pero dice la Escritura que el creyente debe estar siguiendo la verdad en amor. Las mentiras blancas son mentiras, tampoco son necesarias. Debemos aprender a hablar la verdad siempre con tacto y con clemencia. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Éfeso, desechen la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo, hablen la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Algunos dirán, ay, pero hay momentos que es necesario mentir, por eso mis mentiras son piadosas, ya no son blancas, ahora son piadosas. Si Dios dice que no debes mentir, no hay para qué inventarse una mentira piadosa, porque al inventarte esa mentira piadosa o esa mentira blanca, te estás levantando contra la ley de Dios. Si la idea es humana, como confirma Durkheim, ¿qué haremos con los 10 mandamientos que son de Dios? Cuando una norma divina queda en manos de los hombres, entonces es discutible, pero lo que es de Dios no se discute porque es eterno. Está ahí y es eterno. No vamos a poner aquí, bueno, aquí dice tal cosa, le vamos a poner esto otro.
Esta palabra es eterna. Así como con el adulterio. Y el Señor Jesús le habló a la gente. ¿Era bueno o era malo? Estamos hablando de lo que dice la Biblia. Siempre ha sido malo. Trae división, trae contienda, trae amargura, trae odio, trae rencor, trae de todo. Enfermedades venéreas, trae de todo. Ahora la sociedad moderna, entre comillas, dice que no está de acuerdo que pongan eso en la Biblia. Y se ríen todavía. Y si no sos un adúltero o una adúltera, te hacen bruña. Pero el mandamiento no es de hombre. Y vos sabes lo que estás perdiendo. Porque si sabes lo que Dios te está hablando, lo que tienes que hacer es temblar a su palabra. Porque ella te enseña el camino para que tengas una vida decente y con dignidad. Hay muchas cosas que se toman como si vinieran de Dios, porque la mayoría de la gente tiene la conciencia cauterizada, que no le importa lo que dice Dios en su palabra, como por ejemplo las jovencitas cuando se habla de yugo desigual. Dios dice en la Escritura, en la palabra, que no puede haber amistad ni compañerismo entre la luz y las tinieblas. Pero si el hombre, el muchacho te parece bueno, a vos no te importa. Y si la muchacha te parece buena, a vos no te importa. ¿Y qué vas a hacer con lo que dice la Escritura? Que la luz y las tinieblas no se pueden juntar. ¿Sabe por qué no se pueden juntar? Porque no van a producir nada, nada bueno. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que el joven o la jovencita que dice, yo tengo fe, voy a orar para que se convierta, porque este es un buen muchacho, es un buen partido, entre comillas, es una buena jovencita. Nunca debes tener fe para cambiar la palabra de Dios, porque no te va a ir bien, porque cuando desobedeces la palabra, Dios no te va a ayudar. Es más, no va a escuchar tu oración. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos hoy? Lo que quiere Dios es que no tomemos livianamente su palabra, porque cuando la palabra de Dios es dada, tiene esa palabra que penetrar en tu corazón. Y tu corazón tiene que estar abierto y tiene que ser sensible a Dios y a su palabra. Así que primero considera que Dios es importante, que tienes que amarlo con todo tu corazón, y cuando tengas conciencia de cuánto vale Dios en tu vida, entonces tendrás conciencia también de cuánto vale su palabra en tu vida. ¿Está aquí todavía? Muchos creyentes son como los patos, todo les resbala. Los patos tienen una glándula que segrega un aceite con el que ellos se acicalan las plumas, y eso les permite impermeabilizar sus plumas. Entonces, cuando el pato entra al agua, el agua resbala sobre sus alas. ¿Por qué? Porque el aceite cubre las plumas del pato. Por eso se puede ver un pato tranquilo nadando en medio de la lluvia, porque el agua que le cae de arriba y la de abajo le resbala. Así que hay creyentes que son como los patos. Llueve la palabra de Dios, pero a ellos les resbala. Por eso algo tiene que pasar hoy en tu vida, porque tienes que tomar una decisión que es importante. Y a vos te estoy hablando, deja de pecar, porque el diablo está atrás de vos. Debemos tomar ejemplo del pueblo de Israel. Repasemos la historia de Israel en los 5 primeros libros de la Biblia:
Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Moisés murió y Dios lo sustituyó por Josué. Josué era un gran guerrero. Luego, después de Josué, vinieron los jueces en el peor periodo de la historia de Israel. Un periodo donde reinaba la anarquía. Y la frase que pega más fuerte en el libro de los jueces es, Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y después Josué se levantó, después de Josué, se levantó una generación, dice la Escritura, que no conocía a Dios. No conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho en Israel. Y así comienza el libro de los jueces. Desde la Revolución Francesa hasta hoy, la escuela laica impuso valores al hombre. Y todo el mundo fue contaminado porque aún las enseñanzas que son de Dios no las abrazaron porque las han separado de las normas morales. Pero esa causa a las personas no les importa. No, ¿por qué? Porque no le importa lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si a vos no te importa lo que Dios dice en su palabra, tus valores están contaminados. Todo lo que leas, todo lo que veas, todo lo vas a ver contaminado. Porque has separado a Dios de tus normas de vida, de tus normas morales. Por eso hay cristianos que no aguantan, ni tampoco les importa lo que Dios dice en su palabra. Y dicen, ¿acaso Dios me va a obligar a hacer lo que no quiero? Yo creo que a partir de hoy vas a tener que tomar una determinación importante en tu vida. Para mí, Dios es lo más valioso que tengo. Y tiemblo a su palabra. En la época de Moisés, antes de salir del monte Sinaí al desierto, donde permanecieron 40 años, Dios le dio a Moisés leyes y les dio los 10 mandamientos, y son importantes porque son de Dios. Es la ley moral de Dios, no es la ley moral de hombre, es la ley moral de Dios. De eso depende su importancia, porque las leyes de Dios son importantes porque provienen de Él. La fuerza y el poder de la norma tiene que ver con el origen de autoridad de la que emana. Cualquiera puede ponerse a escribir leyes, pero ¿quién va a dar trascendencia a esas leyes? Nadie. Pero si la ley viene de Dios, tiene la autoridad que le corresponde. Hoy día es fácil eliminar el nombre de Dios de nuestras actividades y enseñanzas. Opinamos y nos queremos ofender cuando hablan de Dios, y entonces la gente no quiere ofender a otras personas. Tampoco quiere que se burlen de ellos. No quieren que los llamen fanático. Y dejamos de mencionar el nombre de Dios, que es la única fuente de autoridad. Porque sin Jesús la enseñanza no tiene nada, solamente opiniones de hombres. Así que si Dios no está presente en tu enseñanza, solo serás un liberador de consejitos. Dios no está en el asunto de las mentiras. Dios no está en el asunto del adulterio. Dios no está en el asunto de los robos. La moral sin la autoridad de Cristo es relativa. Por eso hemos llegado a tal punto que un hombre ya no sabe si es hombre y la mujer no sabe si es mujer. No se sabe qué es un matrimonio, ni se sabe qué es una familia, porque la gente se acerca a presentarle a uno a su pareja y uno no sabe qué hay debajo de la falda o debajo del pantalón. ¿Por qué? Porque todo está redefinido
porque la moral es humana y los humanos no tienen la autoridad que Dios tiene. Sin la autoridad de Cristo, la humanidad entera discute ideas yéndose a la anarquía sin llegar a resolver nada, porque no hay un principio de autoridad. Pero para los cristianos sí hay un principio de autoridad. Dios es la autoridad y lo que Él dice es ley. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios tiene mejores planes que los tuyos. Dios tiene mejores ideas que los tuyos. Dios tiene mejores caminos que los tuyos. Debes dejar que la palabra de Dios penetre hasta tus tuétanos para que Él haga transformaciones en tu vida de adentro hacia afuera, en tus decisiones, en tus pensamientos y en tus acciones. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.